llamo María, tengo 82 años. Yo nací en Osunilla, Osunilla no la que de arriba de San Antón, Osunilla la Baja, que le decía, que allí tenía mi padre una finca, tenía un batán, que trabajaban las cantonas con él. Mi padre se puso enfermo, tuvo que quitar el batán. Mi padre por su enfermedad no podía llevar el campo, no podía llevar el batán. Con el dinero de la finca que ellos vendieron, compraron una casa en la calle Charcones, una casa muy linda, y allí estuve yo pues hasta los 5 años más o menos, que tengo muy buenos recuerdos porque teníamos muy buenos vecinos, muy cariñosos conmigo. Me acuerdo de Ana la Pitera, que me cogía mucho en brazos y era muy cariñosa. Y mi madre, eso no me lo contaba mi madre, porque mi madre hacía las cosas y siempre decía, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda, decía mi madre. Y le decía a mi padre, Rosalía, cose las batatas para echárselas a los cerdos. Y mi madre cosía un cardero de batata grande y lo que hacía era llamar a todas las vecinas. Que eso no me lo contaba mi madre, eso me lo ha contado una vecina que iba cuando mi madre llamaba. Y después llegaba mi padre y le decía, Rosalía, ¿no ha cocido las batatas? Ah, no te preocupes, que eso las cozo yo ahora mismo, y era que ya había repartido un cardero. Mi padre decía que la casa no le daba de comer, entonces vendió la casa y nos vinimos de alquiler aquí a la casa donde está hoy el puente, que esa casa era de Pepita Cueva, y compró una finquita en el jardín. Y tengo que contar otra cosa de la calle Charcón, una cosa curiosa. La escuela de niños pequeños estaba a la vera donde está hoy el juzgado. Y entonces pasaba la maestra y le decía, Rosalía, déjeme usted a la niña. Y me llevaba al colegio, y para que yo no llorara me ponía a quitarle la pintura de las uñas. Entonces yo estoy yendo al colegio desde muy pequeña, muy pequeña. Después cuando nos vinimos aquí a la casa esta de Pepita Cueva de alquiler, pues la hija de Pepita Cueva era profesora y le decía a mis padres, llevarme a la niña al colegio. Y entonces yo seguí yendo al colegio hasta los 13 años. Después de Maruja fue mi profesora, doña María Domínguez, que fue una buena profesora. Yo tengo muy buenos recuerdos siempre de ella. Y a mí me gustó siempre mucho el colegio, que algunos días decía mi madre, ay, no te levantes hoy, que está lloviendo y hace un frío, y yo iba lloviendo, con frío, yo iba siempre. Y doña María Domínguez, que era, ya digo, era buenísima, como por la tarde era costura, pues decía, ay, íbamos 2 o 3 al colegio por la tarde, porque cuando hacía frío no iba nadie. Veniros a mi casa, y allí nos tenía la mesa camilla, y allí hacíamos las clases de costura. Estuve yendo muchos años a un taller de costura, y ya me establecí por mi cuenta, y estuve muchos años cosiendo para la calle. Tendría yo 25 años más o menos, cuando ya cogí el negocio. Aquí en esta casa, primero tenía tienda de comestibles y verduras, y llegamos a vender de todo, cacharros de cocina, calzado, llegamos a vender de todo, para poder luchar, porque la vida estaba difícil. A los 11 meses de casada tuve mi primer hijo, tuve el segundo 20 meses después, que se llevan 20 meses nada más, y después tuve mis 2 niñas, 4 hijos que he tenido. Después nos pasamos al mercado municipal con verduras y comestibles que teníamos también. Estuve muchos años en el mercado, trabajando mucho. Yo llevaba mi negocio, llevaba mi casa, llevaba a mis hijos, ¿sabes? Había veces que a las 6 de la mañana estaba yo lavando. Mi madre se vino conmigo, tenía Alzheimer, yo la estuve cuidando, y 3 años que estuvo en la cama. Tengo que contar una cosa, que en el tiempo de la guerra mis padres pasaron muchísimo. Porque yo nací en diciembre del 38, entonces yo no lo viví, pero ellos contaron
que viviendo donde yo nací, en Osunilla, pues en el tiempo de la guerra, 3 señores de aquí fueron por mi padre para matarlo. Y simplemente por pensar de forma distinta. Cuando llevaron a mi padre, lo metieron en prisión, aquí en Mija, lo detuvieron. Y cuando llegó Manolo, que era entonces alcalde del pueblo, que fue el topo de Mija, le dijo a los señores que habían ido por él, le dijeron, hombre, ¿a quién habéis traído aquí? Miradle las manos porque eran manos de trabajadores. Y entonces dijeron, venga, fuera este hombre, fuera. Bueno, pues ya mi padre fuera, estaba tranquilo, pero al poco tiempo volvieron ahí los mismos. Mi hermano José, que me llevaba a mis 7 años, era pequeño, y uno de ellos le dio un culetazo con el fusil y le dijo el otro, mátalo, mátalo. Volvieron a llevarlo y le dijo Manolo que no, hombre, que no, que estos son, porque iba también un cuñado de mi padre, y que son unos desgraciados, ¿no veis? Que son trabajadores del campo, que no tienen nada, lo echaron fuera. Y cuando pasó ya todo esto, le dijeron a mi padre, usted va a denunciar, porque ustedes fueron para matarlo, y dice, no, a mí no me ha pasado nada, no quiero que a los otros le pase, y mi padre no denunció. Pero él siempre contaba eso con mucha pena, porque mi padre decía, no meteros nunca en nada, que yo no me metí y hemos pasado mucho. Y yo jamás he querido pertenecer ni a una hermandad siquiera. He sido siempre católica, me ha gustado ir a la iglesia, pero no he pertenecido nunca a nada, porque mis padres pasaron mucho. Era una cosa que tenía que decir. Me jubilé con 75 años. Yo estaba muy contenta en mi tienda, me gustaba de hablar con las personas, de atenderlas. Cuando dejé mi tienda con 75 años, tenía tanta pena que mis hijas, y claro, eran estantes viejos, empezaron a derribarlo todo, a ponerlo todo nuevo, y yo tenía tanta pena que no bajaba abajo para verlo. Yo no bajaba abajo. Hoy en día apenas se vende debido a lo que hay, pero bueno, la pequeña mía estudió magisterio, que está en un colegio, y mi Monse pues está aquí luchando con el negocio. Y yo estoy jubilada y aburrida. Yo tenía una clientela muy buena. Había unos que me pagaban por semana, otros que me pagaban por meses, y así iba. ¿Qué ibas a hacer? Es que no había otra. Y yo había veces que tenía la tienda cerrada y venían personas que, ay, que me falta esto, y se lo tenía que dar. Tuve una clienta que esa cada vez que me ve me da las gracias, me besa, me abraza. Estaban de renta en una finca y no le daba para comer. Yo le dije, no te preocupes, cuando tú puedas me lo pagarás. Lo estuve dando, se fueron de la finca porque no podían vivir, y después me pagó hasta la última peseta. Ella me ve y dice, María, si no hubiera sido por ti, no sé lo que hubiéramos hecho. No lo cuento como un bien que yo hice, no, hice lo que tenía que hacer, nada más. Yo no tenía dinero y en mi casa no había dinero. Lo que pasa es que como nosotros teníamos campo, pues comíamos. Mi marido era vecino, yo vivía, como he dicho antes, en la casa del puente, y mi marido vivía arriba, en la muro de arriba. Él frecuentaba mi casa porque en mi casa mis padres recogieron a un niño que su padre murió muy joven y se quedó la viuda con 4 niños pequeños. La madre se quedó con 2. Uno lo cogió una familia del campo y el otro lo cogió mi padre. Y estaba en mi casa, que la madre vivía a la vera. Él estaba como un hijo más. Y después recogió también un sobrino, que era hijo de madre soltera.
la madre estaba en Málaga trabajando, es decir, éramos una familia de una pila de gente. Cuando el niño que recogió mi padre, la familia se fue a Barcelona y cuando ya él tenía 18 años más o menos, la familia le dijo que se fuera. No quería irse, lloraba, él lloraba a mí abrazado y yo lloraba con él. Llorábamos los dos abrazados uno al otro, porque yo lo quería muchísimo. Mi padre le dijo, Enrique, no, te vas con tu familia, porque aquí lo único que te espera es el campo. Y allí en Barcelona con tu familia puedes tener otra vida. Y entonces se fue. Seguimos teniendo en contacto hoy con sus hijos, así hemos tirado siempre y éramos felices, con lo que teníamos éramos felices. Hay una persona, dice, ay, iba a tu casa y tu madre que me ayudó. La quería tanto y estaba tan bien con ustedes que le decía, Rosalía, yo me quiero quedar esta noche con Mariquita. Dice, no, tú te vas a tu casa y mañana vuelves a venir. Que vive todavía esa persona y que me lo recuerda siempre. Mi marido frecuentaba mi casa, porque como en mi casa había gente joven, pues frecuentaba mi casa como uno más. Y yo no tenía los 16 años completos cuando ya se arrimó a mí en plan serio, digamos. Hicimos novios, tuvimos 10 años de novio, viniendo a mi casa todos los días. Unas veces pues estábamos bien y otras veces discutíamos, como todo el mundo. Unos 27 años por ahí, no me acuerdo el año, ya nos casamos. Tuve una boda muy bonita, un vestido que me hicieron precioso. Tuve 2 convites, fíjate. Uno en casa de mi suegra y otro en casa de mi madre. No había sitio y dijimos, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos primero a casa de tu madre, nos tomamos un refresquito con la familia y después pasamos a casa de mi madre y como estábamos cerca, una casa enfrente de la otra, pues tuvimos 2 refrescos de boda. El viaje de novio sí que fue una risa. Fui a Málaga y vino familia con nosotros y sabes que estuvimos viendo una película. Y después de la película ya nos fuimos a la pensión y al otro día nos fuimos a visitar a unos parientes que él tiene en la línea y al otro día para acá a trabajar. Porque ya teníamos el negocio, porque yo cogí el negocio soltera. 2 años antes de casarnos. La persona que yo me dejé encargar en el negocio me dijo, dice, más de 2 días no estoy. Así es que te tienes que venir. Entonces me tuve que venir. Después nunca he podido viajar porque no podíamos cerrar el negocio, porque como las personas sacaban todos los días, tenían que venir por los mandados, yo no podía cerrar ni los domingos, no tenía día libre. Después ya más mayor, cuando ya tenía la tienda de artículos de regalo, entonces ya podía cerrar cuando quisiéramos. Aprovechamos y hicimos unos viajes muy buenos. Por Galicia, Cantabria, Asturias, muchos sitios fuimos. Mi marido y yo hicimos muchos viajes muy buenos. Todos los años hacíamos un viaje. Ahora, el viaje más bueno que hice fue el viaje que fui con mis hijas a París. Porque yo decía, si mis nietas que eran pequeñas, ¿sabes? Si mis nietas se suben, yo también. Y me subí en todos los cacharros que había, se subían mis nietas, yo también. Mi marido no quiso ir, porque decía que no se montaba en avión. Digo, bueno, pues tú no te vas, yo me voy con mis hijas. Y me fui con ella y disfruté un montón. Y ya después, ya no hemos salido más, porque tuvimos una desgracia que no quiero hablar de eso, ¿sabes? Y ya no hemos salido más ni saliendo. Ahora yo soy muy mayor, no estoy muy bien y además tampoco tengo. Y esa ha sido mi vida, ¿sabes? Nada más.